Hola, soy Eleonora Chugar, coordinadora de lengua del Departamento de Formación de la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente de Ceibal, en Uruguay. Buenos días y bienvenidos al sexto Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria. Hoy vamos a hablar brevemente sobre la lectura en entornos digitales y cuál ha sido nuestra experiencia en el ecosistema de Ceibal. Para comenzar a hablar de la lectura en entornos digitales, tenemos que hablar de la interacción humano-tecnología. Una interacción que existe desde que existe el sistema escrito, desde que este fue inventado. Es decir, desde que se comenzaron a escribir sobre tablas de arcilla, el ser humano ha tenido un vínculo con la tecnología y el soporte ha determinado las prácticas de lectura. Asimismo, las prácticas de lectura, el contexto sociohistórico y la cultura han determinado cuáles han sido los nuevos soportes que han ido surgiendo. Con Internet y el surgimiento de estos nuevos soportes, no solo han cambiado las prácticas de lectura, sino que han surgido nuevos géneros textuales y nuevas comunidades discursivas en torno a la cultura digital. Los apocalípticos han vaticinado la muerte del libro impreso. Los más integrados han dicho que llega la era de una cultura y un acceso democrático y liberador. Sin embargo, en Ceibal no nos preguntamos si esto está bien o está mal, sino simplemente qué está pasando y qué podemos hacer para ayudar y acompañar esta nueva realidad. En este sentido, como agencia de innovación, procuramos estar en un estado permanente de curiosidad y acompañar la formación docente y los trayectos formativos de los estudiantes para transitar los cambios constantes que esta nueva realidad implica. ¿Qué cambios implica esta nueva cultura digital? ¿Qué cambios implica leer en entornos digitales y cómo impacta esto en el aula? Primero que nada, tenemos que hablar de los soportes y la percepción. Leer en entornos digitales, leer digitalmente, redefine el concepto mismo de lectura. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la hipertextualidad y la multimodalidad como parte de los textos digitales. Tenemos la interactividad y la inmediatez como parte de la lectura digital. En este sentido, ya no quedan tan definidos los límites entre ser lector, ser espectador, ser internauta y también ser un productor de contenido. En este sentido, desde el trabajo de aula, tenemos que generar nuevas prácticas adaptadas a esta nueva realidad. ¿Qué podemos hacer como docentes? Podemos tener en cuenta que en el aula tenemos que tener un acercamiento a la lectura digital que considere esta modificación de las prácticas de lectura en los entornos digitales, una modificación que, como nos muestra la evidencia de las investigaciones realizadas en múltiples contextos culturales, impacta de manera diferente que la lectura impresa. Si bien los desempeños no son tanto peores en la lectura digital, sí son un poco disminuidos en cuanto a la profundidad de la lectura en la lectura digital y al mismo tiempo presentan otras características. Una de esas principales diferencias es el recorrido. Al no estar frente a un texto lineal, sino, como ya dijimos, un texto caracterizado por la hipertextualidad y la multimodalidad, los itinerarios de lectura no son lineales, sino que son fragmentados, son zigzagueantes, son apresurados, acelerados y elípticos. Esto necesariamente, y como dije, comprobado por evidencia científica, afecta la comprensión lectora. En este sentido, cuando estamos en el aula, debemos considerar no solo que los estudiantes van a tener este tipo de recorrido, si les solicitamos que hagan una búsqueda de información o si les solicitamos que hagan, tanto en el aula como de deberes, una lectura digital, sino que en sus hábitos cotidianos de lectura, este es el modo en que leen en textos digitales. Un modo que también se ha estudiado, está comenzando a permear la lectura de los textos impresos. Otra de las acciones que podemos realizar como docentes es prestar especial atención al diseño de actividades de aprendizaje que desarrollan las competencias digitales. Ya está muy discutido el término de nativos digitales de Prensky, porque está ya también estudiado que los jóvenes no necesariamente tienen mejor capacidad
de navegar en entornos digitales y mejores capacidades de aprovechar la lectura digital y aprender a partir de ella. Por eso es importante en el aula incorporar aprendizajes y actividades que atiendan a las estrategias necesarias para navegar en Internet o para navegar un propio EPUB y un propio PDF incluso, para aprovecharlo y para tener en cuenta el tema de la autorregulación, un tema muy importante para la metacognición y que en el entorno digital está especialmente desafiado. En ese sentido, los docentes tienen que acompañar y reforzar la autorregulación para que los estudiantes que están leyendo en entornos digitales y son absorbidos por otras pantallas, otras pestañas o por la hipertextualidad y multimodalidad que fragmenta la información y en este sentido dispersa su atención, las actividades de aprendizaje que planteen los docentes tienen que fortalecer en ese sentido la metacognición de los estudiantes y la autoconciencia para que puedan identificar cuando su atención o cuando su comprensión está, digamos, siendo alterada para poder retornar al texto. Una de las mayores dificultades que tienen los textos o leer en entornos digitales es lograr esa representación textual total que dirían Kinch y Van Dijk, en el cual podemos establecer una cohesión de sentido de todas las partes del texto. Para poder hacer esa representación textual en un texto digital que ha perdido los límites, que ya no tiene una portada, que ya no tiene un índice, que ya no tiene una clara visión de la totalidad de la obra, como docentes tenemos que facilitar que los estudiantes puedan hilar sus ideas durante la lectura. Por eso se dice que muchas veces en la lectura digital cuesta lograr una lectura de profundidad. ¿Por qué es importante lograr una lectura de profundidad en textos digitales? Es importante no solo porque vivimos en una cultura digital, sino porque es una herramienta extremadamente necesaria para reducir las inequidades. También está estudiado que las personas con menores recursos tienen menor acceso a la cultura escrita. En este sentido, las bibliotecas digitales, y en esto fortalecemos muchísimo desde Ceibal, y ese es nuestro cometido, dar acceso a todo el mundo a la tecnología. Esto ha permitido que estudiantes que nunca habían tenido una computadora o que nunca habían tenido acceso a una gran biblioteca, como es nuestra Biblioteca País, puedan acceder a libros que jamás podrían haber tenido en su contexto familiar. En este sentido, es fundamental desarrollar las competencias digitales y la autorregulación, como dije, para fortalecer la lectura digital y no ampliar esa brecha de inequidad que existe en el sistema educativo, no solo uruguayo, sino en todo el mundo. Otro elemento a tener en cuenta respecto a la lectura en entornos digitales es el vocabulario y el capital cultural. También, como señala la evidencia, el vocabulario y el capital cultural, es decir, el conocimiento del mundo, los conocimientos previos, son fundamentales para una comprensión lectora adecuada. La lectura en entornos digitales, por la fragmentación y la inmediatez, también por esta falta a veces de alfabetización informacional, donde los estudiantes tienen dificultades para ubicar una información fiable y de autoridad y contenidos de calidad, interviene en una falta de vocabulario y en el capital cultural, interviene en el desarrollo de estas características. Otra vez volviendo a la inequidad y a cómo queremos acortar esta brecha, tenemos que fortalecer la capacidad que tienen los estudiantes de aprovechar todo lo que Internet y los entornos digitales tienen para ofrecerles en cuanto a su crecimiento y su aprendizaje. El vocabulario y el capital cultural son factores fundamentales para la comprensión lectora. Cuando un estudiante ya viene con estos factores disminuidos,
La cultura digital y los entornos digitales son una oportunidad para potenciar y para nivelar esta carencia que tan importante es para la comprensión lectora y para los aprendizajes de todas las disciplinas. En este sentido, desde Ceibal hemos desarrollado diversos programas que buscan un acercamiento a los objetos culturales de los estudiantes y, por supuesto, esto lo hacemos a partir de la formación docente y a partir de programas como Lengua Itinerante, donde los estudiantes realizan distintos talleres interdisciplinarios con distintas modalidades artísticas que permiten que se apropien de la lengua con un apalancamiento digital que les permite acceder a objetos culturales, como decía, que generalmente no son parte de lo que tienen a la mano en su ambiente próximo. Como sabemos, la motivación es un elemento fundamental para el aprendizaje y quien no quiere aprender no puede aprender. En este sentido, en la tecnología digital tenemos un gran aliado y la lectura en entornos digitales es uno de los mayores lugares donde se han generado comunidades de aprendizaje y comunidades discursivas, donde se han producido nuevas obras de manera espontánea, donde los estudiantes, los jóvenes y también los niños han generado nuevas textualidades, han generado nuevos productos, donde ellos interaccionan, ya sea a través de Wattpad o Instagram u otras redes sociales, con estos objetos culturales y con estos nuevos productos, como son los fanfics y otros elementos que permiten que los estudiantes expresen su subjetividad, expresen su cultura y formen parte de la comunidad. En este sentido, debemos alentar esta apropiación que ya de por sí hacen los estudiantes fuera del contexto escolar e incorporarla a nuestra práctica de aula. En este sentido, desde Ceibal hemos desarrollado la Biblioteca País, que tiene miles de textos al alcance de todos los usuarios uruguayos, escolarizados y no escolarizados, simplemente con su celo de identidad pueden tener acceso a infinidad de libros, audiolibros y géneros textuales diversos, temáticas, con temas de actualidad que incluso a veces no están disponibles en las librerías analógicas. Aparte de la Biblioteca País, tenemos proyectos como Transmedia, como la nueva novela 1930 y El misterio de Cabo Frío, que son proyectos novelas transmedia y elementos narrativos que se disponibilizan y se acompañan de recursos didácticos desde la plataforma de Ceibal. También tenemos como parte del ecosistema de Ceibal los recursos educativos abiertos que acompañan a los docentes con recursos didácticos para trabajar en diversas disciplinas, pero una de ellas, por ejemplo, es la clase de lengua y la clase de literatura. Y también tenemos en Ceibal un nuevo programa que comienza este año que se llama Territorio Lengua, donde se hace un acompañamiento a los docentes para que elaboren proyectos de aprendizaje a través de la plataforma de lengua, una plataforma que tenemos disponibilizada desde cuarto de primaria hasta noveno de educación secundaria y que trabaja sobre las 4 macrohabilidades de la lengua. Estos son algunos de los acercamientos que estamos trabajando en Ceibal. También estamos desarrollando la incorporación y la creación de 2 nuevas aplicaciones para la alfabetización inicial. Las 2 son gamificadas y trabajan sobre la motivación y el engagement como estrategias fundamentales para integrar a los estudiantes en el desarrollo de su competencia comunicativa. Nos queda muchísimo por complementar y por profundizar. Esto ha sido un primer acercamiento, pero podemos continuar por nuestras redes sociales y por nuestro blog de formación comunicándonos y ampliando esta información. Por ahora solo me resta agradecer la invitación a la Asociación Española de Comprensión Lectora, al proyecto Leo Bien y a la editorial EDB por haber extendido esta invitación a Ceibal. Estamos muy agradecidos y nos vemos prontamente.